Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento de la Fundación Innovación Bankinter. Seguimos en una serie de eventos de la Fundación, en este caso que corresponden al foro que realizamos en el mes de junio, fruto de la reunión de nuestro think tank, en el cual tratamos cómo construir un mundo net cero. En estos eventos podremos debatir con nuestros expertos sobre los cambios necesarios que debemos afrontar para conseguir el objetivo global de llegar a un mundo en cero emisiones de carbono para 2050, siguiendo un poco ahí en ese sentido los índices de la ONU. El reto es llegar a 2050 en un mundo net cero y con nuestras invitadas de hoy, Rosa Sanz y Nieves Cifuentes. Os voy a habilitar a las dos la cámara. Os necesito a las dos conmigo. Nieves, por favor, actívate la cámara. Claro. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. Estaba yo sola y me sentí un poco huérfana aquí sin vosotros. Permitidme que os presente a Rosa. Rosa es consejera independiente en varias empresas, es experta en tecnología e innovación y en personas. También desarrollando temas empresariales. Es ingeniero eléctrico, máster en ciberseguridad y formación en diferentes escuelas de negocio. Ha trabajado en empresas del sector de la energía, administraciones y niveles organizativos. Todo gracias a la creación de asociaciones sólidas para diseñar soluciones, para resolver problemas y, lo que es más importante, para crear nuevas oportunidades de negocio. Y tenemos por otro lado a Nieves Cifuentes, que es responsable de medio ambiente de Naturgy. Es experta en dirección corporativa y de negocio en los campos de medio ambiente y sostenibilidad en el sector energético. Combina a la perfección la visión estratégica, el pensamiento conceptual y la ejecución operativa. Pues vamos a empezar, vamos a organizarnos. Rosa nos va a dar su visión de cuál es el escenario actual que se está viviendo en el mundo de la energía y cómo llegar a esa descarbonización en 2050, si es posible. Y luego hablaremos con Nieves sobre las diferentes oportunidades que nos brinda esa descarbonización. Finalizaremos con un debate donde darán respuestas a la mayoría de las preguntas que nos planteéis. Sí que os aviso que no nos va a dar tiempo a resolver todas las preguntas porque hay veces que la audiencia está muy interesada y tenemos muchísimas preguntas. Entonces, sin más dilación, Rosa, te dejo todo el protagonismo para ti. Muchísimas gracias y volvemos en 15-20 minutos. Perfecto, pues buenas tardes, bienvenidos y agradeceros que nos acompañéis en esta sesión. Nieves Cifuentes y yo vamos a compartir una presentación que básicamente tiene dos partes. En la primera parte hablaremos de intentar poner en contexto cuál es el tamaño de este reto al cual nos enfrentamos y que denominamos net cero, ¿no? Y que tiene como objetivo conseguir que las emisiones en el año 2050, las emisiones netas de CO2 sean cero. Posteriormente, Nieves nos hablará de todas las oportunidades que hay detrás de este reto. Voy a poner la presentación en modo presentación, que yo creo que así lo veis mejor. Bueno, pues para ponernos en contexto, tuve un profesor de la Universidad de Cambridge que siempre decía que el debate del cambio climático debe hacerse desde la ciencia. Y para eso, para mostrar evidencias de este cambio climático desde la fecha que entendemos como inicio de la revolución industrial, estamos hablando de 1880, una gráfica que ya se ha hecho muy popular es esta que os muestro a continuación y que se llama espiral climática. En ella, con datos de la NASA, de uno de los laboratorios de la NASA enfocados en temas de cambio climático, podemos ver cuáles son los incrementos de temperatura mes a mes desde el año 1880, la época pre-revolución industrial, hasta nuestros días. Como veis, el incremento de temperaturas que hemos estado soportando desde esa fecha, en los últimos años ya hemos incrementado las temperaturas medias por encima de 1 grado centígrado sobre el año de referencia del año preindustrial. Yo creo que aquí en esta forma de la gráfica, otro tema que también es muy relevante es esta forma, ¿no? Este contorno que tiene una tendencia con un crecimiento exponencial. Estos últimos años el crecimiento de temperatura ha sido mucho más elevado, con lo cual si seguimos en esta tendencia exponencial, vamos a tener muy difícil no alcanzar el límite de 1,5 grados centígrados sobre el año que hemos utilizado de referencia.
De alguna forma ya ponemos en contexto cuál es el reto, el tamaño del reto al cual nos enfrentamos. Desde hace ya años somos conscientes de que estamos gastando más recursos de los que el planeta es capaz de generar de forma natural cada año. Y por lo tanto, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir desarrollándonos como sociedad, tenemos que desacoplar nuestro crecimiento económico de lo que es nuestro crecimiento de consumos de recursos naturales. No estamos hablando de que tengamos que comprometer nuestro crecimiento en pos de la sostenibilidad, nada de eso. No estamos hablando de dejar de hacer cosas, ni dejar de crecer o dejar de desarrollarnos, sino lo que tendremos que hacer es inventarnos, desarrollar nuevos modelos de negocio que realmente sean sostenibles. Y además, algo que tenemos que tener en cuenta es que no basta con reducir las emisiones de cómo producimos electricidad. O sea, esto no va solo de poner paneles solares en los tejados, ¿no? Esto conlleva un cambio mucho más profundo. Tenemos que transformar cómo vivimos y esto es un cambio que tenemos que hacer entre todos. Tenemos que cambiar cómo producimos y cómo consumimos, ¿no? Con lo cual al final requiere un cambio en el que todos tenemos que participar. Para ponernos en contexto de una forma global a nivel mundial, he seleccionado algunos gráficos de la Agencia Internacional de la Energía que nos permiten analizar cuáles son las sendas de descarbonización con las medidas que están sobre la mesa. La agencia hace referencia a 4 escenarios. Un primer escenario que tenéis aquí en una senda azul y que la agencia denomina escenario STEPS, recoge los compromisos que todos los países del mundo han puesto en marcha actualmente. Es decir, este es un camino que tiene un grado de certidumbre muy elevado, ¿no? Sin embargo, como podéis comprobar, esta senda nos lleva a niveles muy por encima del 1,5% de incremento de temperatura que estamos queriendo mantener. El segundo escenario de la agencia, que tenéis aquí en una línea amarilla y que se denomina APS, recoge todas las políticas enfocadas en la lucha contra el cambio climático que todos los países ya han anunciado, aunque aún no estén en vigor. Es decir, son aquellas políticas que han sido declaradas, aunque aún no estén en marcha. Sin embargo, si seguimos esta senda de estas políticas anunciadas, como veis, también nos quedamos muy por encima del incremento de temperatura del 1,5. Un tercer escenario que denomina la agencia SDS y que después no volveremos a utilizar en el resto de la presentación, pero que sí que traemos aquí por motivos históricos fundamentalmente, hace referencia a un escenario que trabajaba el grupo de trabajo de la ONU, que fijaba el objetivo de emisiones netas cero, si recordáis, en el año 2070. Como veis, también este escenario nos lleva a tener incrementos de temperatura por encima del nivel del 1,5%. El último escenario que maneja la agencia, el escenario que denomina Net Zero, recoge todas las medidas necesarias para alcanzar que las emisiones netas sean cero en el año 2050 y es el único que, como veis, nos permite no superar ese incremento del 1,5% que nos ha marcado la comunidad científica como máximo límite de temperatura en los cuales tendremos pérdidas catastróficas de biodiversidad, pero aún así el problema puede llegar a ser reversible. Si recordáis, la comunidad científica nos anunciaba que con incrementos de temperatura superior a los 2 grados centígrados sobre niveles preindustriales, esta situación será totalmente irreversible porque habrá una desaparición importante de especies, tanto de plantas, animales, como de arrecifes de coral en todo el planeta, ¿no? A mí este gráfico me lleva a determinar 2 conclusiones, ¿no? En primer lugar, que lo que estamos haciendo ahora, que sería la senda azul, la senda STEP, no nos permite llegar a mantener incrementos de temperatura que sean asumibles, pero tampoco todas las medidas que ya tenemos anunciadas o que podemos tener en la cabeza nos permiten mantener este incremento de temperatura de una forma controlada, ¿no? Y la segunda conclusión es también hacernos reflexionar sobre la importancia, ¿no? Y sobre el tamaño, la magnitud del problema al cual nos estamos enfrentando. Exclusivamente con las medidas que se están anunciando como Net Zero son las que serían capaces de mantener los incrementos de temperatura en los niveles que nos hemos fijado. En la siguiente gráfica
mostramos cuál es la evolución de la energía final segmentada por energía fósil en la línea roja y la energía no fósil en la línea verde en 3 de los escenarios que muestra la agencia. Como podemos ver en el escenario de medidas anunciadas, que es el primero de ellos, el de medidas que están en marcha, que son el primero de ellos, podemos ver que la energía fósil en la evolución que va a ir desde la actualidad hasta el año 2050 no hay ningún tipo de reducción. Es verdad que el crecimiento y el desarrollo lo vamos a hacer creciendo esta energía no fósil, pero no va a haber ninguna reducción de la energía fósil con las medidas que actualmente tenemos en marcha. Exclusivamente en el escenario de net cero, somos capaces de sustituir y de que la curva de energía fósil y energía no fósil se crucen y que seamos capaces de sustituir realmente esta tecnología fósil con energía no fósil. Con lo cual nos lleva a reflexionar sobre lo complicado que es cambiar las tendencias de consumo que actualmente tenemos. En la siguiente gráfica quiero representar un concepto de que cuando hablamos del esfuerzo que tenemos que hacer a la hora de reducir las emisiones, un tema sobre el que deberíamos reflexionar también es el de las emisiones de CO2 per cápita. De la misma forma que cuando hablamos de la riqueza, hablamos de la renta per cápita, también en este caso yo creo que es un parámetro a analizar. En este gráfico podemos ver en la línea superior para la actualidad, o sea, en el año 2020, cuáles son las emisiones por cada uno de los países. El tamaño de la esfera nos indica cuáles son las emisiones en millones de toneladas, en gigatoneladas que tiene cada uno de los países, ¿no? El tamaño de la esfera nos indica ese nivel de emisiones. Y su posición con respecto al eje X nos indica cuáles son las emisiones por cápita. De esta línea superior, ¿qué podemos ver? Pues que países como China, en primer lugar, es el país más emisor, seguido de Norteamérica, después el resto de Asia-Pacífico, o sea, fundamentalmente Golfo Pérsico, posteriormente Europa, para terminar básicamente con India. Sin embargo, si analizamos las emisiones por cápita, podemos ver que Europa tiene unas emisiones por cápita que son 3 veces superiores a las que presenta, por ejemplo, India. En la línea inferior podemos ver cuál es la situación en el año 2030, en un escenario con todos los compromisos que hemos ido anunciando todos los distintos países. Y recordar que en Europa las medidas que hemos anunciado que vamos a adquirir o que vamos a adoptar de aquí al 2030 son muchas, las podemos tener en la cabeza, ¿no? De hecho, parte de la ambición de la Comisión Europea se basa justo en estas medidas de lucha contra el cambio climático, ¿no? Pues aún así, la evolución que tiene Europa de aquí al 2030 con esa cantidad de medidas que ya hemos anunciado, como podéis ver, es cierto que disminuye el tamaño de la esfera, reducimos los millones de toneladas que emitimos de forma compacta. Sin embargo, en renta per cápita, en emisiones per cápita, vamos a tener unas emisiones que van a seguir siendo casi 2 veces superiores a las emisiones por cápita que tengan países como India, ¿no? Esto a mí personalmente me lleva a reflexionar con qué argumentos podemos exigir a determinados países que sean mucho más agresivos en la lucha contra el cambio climático cuando su principal preocupación pues, será tener acceso a un desarrollo económico que les permita dar de comer a todos sus habitantes, ¿no? En línea con lo anterior y también otra muestra de este desequilibrio que también se da en esta lucha contra el cambio climático es que a veces se nos olvida que el mundo es muy grande, ¿no? Y no podemos centrarnos solo en la geografía más próxima a nuestro alrededor, ¿no? Esta evolución de la Agencia Internacional de la Energía nos permite ver cómo en el año 2030, incluso en el escenario de todas las medidas que ahora mismo están en marcha, seguiremos teniendo más de 2.500 millones de personas en el mundo que no van a tener acceso a energía limpia, ¿no? Con lo cual la situación será primero ocuparnos o preocuparnos de que estas personas tengan acceso a energía y al mismo tiempo que esta energía sea limpia.
Siguiendo con el tema de la energía, si pasamos a evolucionar en caso concreto, cómo va a evolucionar el consumo tanto de petróleo, gas natural, carbón o los combustibles de bajas emisiones, podemos ver estas 4 gráficas que tenemos aquí, en las cuales la línea gris nos indica cuál es el consumo de cada uno de estos productos histórico que tenemos hasta la fecha, y las líneas de colores nos muestran los 3 diferentes escenarios. En el primero de ellos, en el caso del petróleo, podemos ver que la senda de consumo de petróleo en el escenario de las medidas que actualmente tenemos en marcha, no hay ningún tipo de descenso, ¿no? Y exclusivamente en el escenario net cero es el que es capaz de mantener una reducción significativamente en el consumo de petróleo en el sector de la energía. Para el gas natural tenemos una situación equivalente. El gas natural va a seguir creciendo en el escenario de las medidas que actualmente tenemos en vigor en la lucha al cambio climático, y que solamente será en el net cero donde se dé una disminución significativa. En el caso de carbón, como podéis ver, en los 3 escenarios hay una disminución, y para el caso de los combustibles de bajas emisiones necesitamos, para seguir la senda a net cero, que ese incremento sea con una pendiente casi 2 veces, incluso 3, 4 veces superior a la que tenemos en la senda de las medidas actualmente que están en vigor. Yo creo, como conclusión de este gráfico, yo creo que podríamos destacar también que en el año 2050, en el escenario donde, de net cero, o sea, en el escenario donde consigamos unas emisiones netas cero para el año 2050, vamos a seguir manteniendo un consumo de petróleo, vamos a seguir consumiendo gas natural y vamos a seguir consumiendo carbón en el mundo en el sector de la energía. Otro de los vectores de crecimiento en los próximos años, y que oímos continuamente desde hace ya tiempo en las noticias, es el vector del hidrógeno. Después Nieves lo analizará con un poco más de detalle a la hora de hablar de oportunidades, ¿no? Pero es cierto que existe una demanda de energía que no es electrificable, como estamos hablando del transporte de mercancías de grandes distancias, no existe una potencial electrificación que actualmente sea factible, o como estamos hablando de las industrias intensivas o muy intensivas en calor, ¿no? Tanto en estos tipos de industrias, en todas ellas, el hidrógeno de origen verde, de origen renovable, se plantea como una solución factible. Pues en este escenario global que analiza la Agencia Internacional de la Energía, con los planes anunciados, con los planes que tienen todos los países anunciados, podemos ver que en el año 2050 se va a dar un escenario en el cual claramente vamos a tener países que han tomado las medidas necesarias para desarrollar su industria del hidrógeno de tal forma que estén equilibrados en consumo y en demanda. O sea, la producción de hidrógeno de estos países, como es China y Estados Unidos, va a estar totalmente equilibrada con su demanda. Tendremos países o continentes, en este caso, como es toda la Unión Europea, donde ligeramente seremos importadores de hidrógeno, y probablemente muy sesgado en lo que son países del sur, que sean netamente productores y exportadores de hidrógeno, frente a países del norte que sean más demandantes y menos producto y que necesiten más hidrógeno del que están produciendo, a países que sean netamente exportadores de hidrógeno, como son Middle East y Australia, y otros países que van a ser netamente importadores de hidrógeno y que no van a producir el hidrógeno que necesita su industria, ¿no? Como puede ser Japón y Corea. Y esto nos lleva de nuevo a buscar sistemas o soluciones que nos permitan transportar este hidrógeno, ¿no?, en largas distancias. Antes hablábamos de lo resilientes que somos a la hora de disminuir el consumo de petróleo, ¿no? Y aquí podemos ver 2 ejemplos alrededor del petróleo que vienen a ratificar, ¿no?, esta misma conclusión que sacábamos antes, ¿no? Uno de los sectores, el que veis en el lado izquierdo, hace referencia a los vehículos de pasajeros, a los vehículos de automoción, el gráfico de la izquierda, y aquí podemos ver sesgado, separado, cuál es la situación en las economías avanzadas, en la parte azul del gráfico, y en las economías emergentes. Pues como podemos ver, exclusivamente en el escenario de net cero es donde las economías avanzadas tienen una reducción
significativa de lo que es el consumo en millones de barriles días de petróleo asociados a automoción. Y que incluso en el caso de los países emergentes, estos niveles para el año 2030 serán prácticamente los mismos que actualmente mantienen para el año 2020. Y para todo ello es necesario que el incremento de vehículos eléctricos lleguen a suponer, el número de vehículos eléctricos que necesitamos es que lleguen a suponer el 20% de la flota a nivel mundial, lo cual es realmente agresivo, ¿no? Ahora apenas superamos un 2% de todos los vehículos que sean eléctricos, y vamos a necesitar que más de 400 millones de vehículos para pasajeros sean eléctricos en el escenario net cero en el año 2030 para cumplir este objetivo, ¿no? Lo cual es realmente agresivo. Otro de los ejemplos es el ejemplo de la industria petroquímica, ¿no? Donde podemos ver que en el gráfico, en todos los escenarios, no hay ninguna reducción significativa de la demanda de petróleo. Y es que incluso la única forma que tiene de disminuir, ¿no? O de suplir, ¿no? este incremento es a base de incrementar el porcentaje, el ratio de reciclado. Tendríamos que pasar de un ratio de reciclado actual, que estamos por debajo del 20%, a unos ratios que tienen que superar el 25%, lo cual requiere un desarrollo tecnológico que todavía no tenemos a nuestro alcance. Otro de los apartados y otra de las reflexiones que me gustaría poner sobre la mesa es que muchas veces destacamos en la energía renovable como un vector que nos ayuda a disminuir la dependencia energética, ¿no? Y realmente como una de las palancas que nos ayuda a garantizar esa soberanía energética como país, ¿no? En el fondo, bueno, pues el sol lo tenemos aquí y el viento lo tenemos aquí, ¿no? Son recursos propios. Sin embargo, obviamos que ese desarrollo de energías renovables, ya sea en forma de las palas de los molinos o los paneles solares o las baterías, todos ellos requieren de unos minerales, de unos materiales críticos y que no son abundantes en nuestro país, ¿no? De hecho, según la previsión de la Agencia Internacional de la Energía, que podéis ver en el gráfico, para el año 2050, en los escenarios con las medidas actuales, en el escenario STEP, necesitaremos multiplicar por 3 los millones de toneladas de estos minerales que actualmente tenemos, y en el caso del escenario net cero tendremos que multiplicar por 5 los millones de toneladas que necesitamos de estos minerales para construir y desarrollar el parque de renovables que necesitamos para alcanzar este objetivo, ¿no? Y luego, además, es una necesidad de unos minerales y de unos materiales como son pues, el grafito, el litio, cobalto, donde los países donde son más abundantes, y luego lo veremos en algo más de detalle en la presentación de Nieves, son países que históricamente están sometidos pues, a inestabilidades políticas, lo cual nos hace más difícil, ¿no? No poner en duda esta dependencia energética de todos estos países, ¿no? Realmente la reflexión aquí será pues que tenemos que estar alerta porque estamos cambiando probablemente una dependencia energética de unos determinados países a otros. Dos parámetros que son vitales en la economía son la inversión y el empleo, y me gustaría también compartir con vosotros algunas reflexiones sobre estos dos parámetros. En referencia a la inversión, según el análisis que hace la Agencia Internacional de la Energía, nosotros históricamente, hasta la fecha, en términos anuales, llevamos invirtiendo alrededor de $1 trillón en términos anuales en el desarrollo de tecnología, ¿no? De tecnologías limpias, ¿no? Y sin embargo, el desarrollo, las inversiones que vamos a necesitar para alcanzar el objetivo de todas las medidas que hemos ido anunciando tendrá que ser más del doble de las inversiones medias que llevamos hasta la fecha. Y si queremos alcanzar el objetivo net cero, en términos anuales, en el periodo 2026-2030, tendremos que invertir
4 veces más, tendremos que invertir 4 trillones de dólares al año para conseguir ese objetivo, ¿no? Y aquí yo creo que la reflexión es doble. Por un lado, el incremento del volumen de inversión que necesitamos para realmente alcanzar ese objetivo net cero, que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda, y la gráfica de la derecha es dónde hay que invertir este dinero, ¿no? Porque una parte relevante de estos 4 trillones al año que tenemos que invertir, como podéis ver en la gráfica de la derecha, lo tenemos que hacer en la zona amarilla, la zona de países emergentes, ¿no? Con lo cual, ello conlleva a que este análisis de estas inversiones que tengamos que hacer tiene que hacerse con otras implicaciones de cara a cómo se gestiona el riesgo país, cómo se revisan el esquema de garantías o cómo diseñar los mecanismos de compliance que nos permitan hacer estas inversiones, ¿no? Si separamos las inversiones que son necesarias en el detalle de inversiones que se han realizado, que se necesitan realizar en oil and gas y en energías limpias, en el gráfico de la izquierda podemos ver que en términos anuales estas inversiones han ido decreciendo. Y si os fijáis, es la primera vez en toda la presentación que el dato real actual ya ha alcanzado el objetivo que nos habíamos puesto como net cero. En el año 2020, en el año 2021, hemos alcanzado un nivel de inversiones en producción de oil and gas que ya han alcanzado el objetivo, incluso superado el objetivo que nos habíamos impuesto como net cero. ¿Cuál es la causa de esta situación? Pues probablemente planteamientos como el que hizo Larry Flynn, BlackRock y otros muchos bancos y fondos de inversión que tomaron la decisión de no invertir en tecnologías que no pudieran considerar o en mecanismos o tecnologías que no pudieran considerar que fueran energías limpias. Eso también conllevó a que muchas empresas se encontraran sin financiación o que se plantearan también no invertir en este tipo de mecanismos, ¿no? Con lo cual esto ha conseguido que se ha reducido esta inversión, ya hemos alcanzado el nivel de net cero y sin embargo probablemente esto ha traído, y es una de las causas que podemos analizar después también, de que esta oferta en oil and gas se haya producido. Se ha reducido esta oferta de oil and gas mucho más rápido que lo ha hecho a una velocidad muy superior a la que se ha ido reduciendo la demanda y eso es una de las causas que nos ha llevado a esta tensión en el lado de los precios. En el lado derecho podéis ver de nuevo cómo las inversiones que estamos haciendo en energías limpias, que están por debajo pero muy próximas al trillón de dólares en términos anuales, para alcanzar los objetivos de net cero tienen que multiplicarse prácticamente por 4 para llegar a los niveles que nos hemos impuesto. Y ya para terminar este apartado y antes de empezar los retos, otra reflexión adicional que muchas veces tenemos en la cabeza cuando hablamos de esta evolución hacia las energías limpias es la afección que va a haber sobre el empleo, ¿no? Tenemos en la cabeza de que hay mucha más gente trabajando en una mina de carbón que en un parque eólico, ¿no? Y probablemente es cierto, ¿no? Sin embargo, esta gráfica que nos presenta la Agencia Internacional de la Energía nos permite ver cómo en escenarios, en el empleo que se genera a través de conseguir estos objetivos de la lucha contra el cambio climático, se genera, se genera 4 veces más empleo que el que se destruye, ¿no? Visto desde una forma global, este nuevo sistema energético va a diseñar un sistema que va a ser mucho más optimizado, mucho más diversificado y ello va a conllevar también una creación en números de empleo muy relevante, ¿no? Yo creo que acabamos con este mensaje positivo y doy paso a Nieves para que hable de la parte de retos. Muchísimas gracias, Rosa, por tu conversación. Ha sido realmente interesante. Os recordamos que en la parte de ruegos, preguntas y respuestas podéis poner las preguntas que podemos tratar luego al final de la charla también de Nieves y ahí podemos preguntar a las dos a la vez. Nieves, tu turno. Muy bien, pues buenas tardes a todos y bueno, gracias a la Fundación Bankinter por la invitación. Voy a compartir pantalla.
Vale. Bueno, pues yo creo que Rosa nos ha contado y nos ha expuesto muy bien el contexto de la energía actualmente y cómo de grande es ese reto para llegar al net cero. Vamos a ver ahora qué oportunidades de negocio, oportunidades de desarrollo van a venir ligadas a este reto. En primer lugar, cuando hablamos de transición energética, básicamente estamos hablando de cambiar nuestro modelo de desarrollo para hacerlo un modelo mucho más descarbonizado. En esta gráfica de la izquierda podemos ver cómo para conseguir mantener el incremento de temperatura en el mundo por debajo, bastante por debajo de esos 2 grados centígrados, pues vamos a tener que llevar a cabo dos tipos de actuaciones. En primer lugar, reducir mucho el nivel de emisiones que estamos teniendo. Esto lo haremos, por una parte, con medidas de eficiencia energética y, por otra parte, sustituyendo la generación o sustituyendo las tecnologías emisoras por tecnologías renovables o sin emisiones. Pero va a haber un remanente que no vamos a poder dejar de emitir. Por tanto, además de todas estas tecnologías de reducción de emisiones, vamos a tener que conseguir retirar CO2 de la atmósfera de manera que podamos compensar ese remanente de emisiones que no podremos reducir y llegar al net cero. A eso se llama net cero. Net cero no es llevar las emisiones a cero, puesto que será imposible, sino reducirlas al máximo y luego compensar esa parte que ya no podamos reducir. En ese esfuerzo, el sector energético es el sector que más potencial tiene de reducción de emisiones, como podemos ver en esta gráfica de la derecha, seguido por la industria y por el sector forestal. El sector de la energía es absolutamente clave, puesto que hoy en día a nivel mundial es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, la transición energética es clave para conseguir el net cero, conseguir que esos efectos sobre el clima no sean desastrosos, y la transición energética es una transformación muy profunda. Estamos hablando de una verdadera revolución industrial. Pensad que de aquí al 2050 quedan 30 años y en los 30 años que quedan vamos a tener que renovar absolutamente todas las instalaciones, infraestructuras y equipos que produzcan, procesen, transporten o consuman energía. Rosa ya nos ha contado un poco la cantidad de inversiones necesarias a nivel mundial. Hablaba de 4 trillones, 3 trillones por encima del business as usual. Y si lo aterrizamos en España, de aquí al año 2030 estaríamos hablando de que necesitamos invertir del orden de 240.000 millones de euros. 241.000 millones de euros que mayoritariamente van a ser inversión privada. Va a haber una parte de inversión pública, la podemos ver en esta parte de la gráfica, y la mayoría de esa inversión será inversión privada que irá fundamentalmente al sector eléctrico, pero también a transportes, residencial y servicios, industria y otros sectores ya de manera más minoritaria. La hoja de ruta en España de toda esta transición energética y toda esta transformación para conseguir reducir nuestras emisiones es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos va marcando la hoja de ruta entre el año 2021 y el año 2030 para cumplir con estos objetivos que tenemos de reducción. Estas oportunidades de negocio, estas inversiones, ¿a dónde van a ir? Bueno, en primer lugar, tenemos que trabajar en eficiencia energética. La mejor energía es la energía que no se consume, y esto va a traer una oportunidad de negocio muy interesante, sobre todo en el sector industrial, donde si vemos en la gráfica que tenemos aquí abajo a la izquierda, vemos qué potencial de ahorro de energía hay en los diferentes sectores, que es viable desde el punto de vista económico. Y vemos que en el sector industrial podemos reducir un 23% el consumo energético de una manera muy viable económicamente. Por tanto, este va a ser un sector clave para implementar medidas de ahorro energético, sobre todo en los subsectores de alimentación, maquinaria, papel o siderúrgica, que son grandes consumidores de energía.
En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con edificación, tanto edificación residencial como también comercios, van a tener una oportunidad fundamental en lo que se refiere a rehabilitación de edificios, ingeniería, desarrollo de software, fabricación de nuevos equipos mucho más eficientes energéticamente. Y si llevamos a euros esta oportunidad de negocio, estaríamos hablando de unas inversiones en esta década que rondarían los 83.000 millones de euros. La segunda gran oportunidad es la generación de electricidad, la generación en base a energías renovables. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo el Plan Nacional de Energía y Clima estima que van a ir creciendo las diferentes fuentes de generación de electricidad. Y podéis ver, se puede ver quizá mejor aquí en la tabla de la derecha, cómo el mayor crecimiento se va a dar sobre todo en energía eólica y también en energía solar fotovoltaica. Estamos hablando de un objetivo de inversión de más de 91.000 millones de aquí al año 2030. Por tanto, todo lo que tenga que ver con fabricación de equipos fotovoltaicos, equipos eólicos, construcción de plantas eólicas, tanto en tierra como también offshore, que es una tecnología que se va a desarrollar, la veremos en los próximos años, pues es una oportunidad bastante relevante. ¿Por qué va a haber tanto crecimiento de energía fotovoltaica y de energía eólica? Bueno, porque hoy por hoy es la manera más barata de generar electricidad. Es decir, ninguna empresa energética se plantea ya construir cualquier otro tipo de instalación, puesto que las más interesantes son la fotovoltaica y la eólica. Aquí a la derecha podemos ver cómo han caído los costes de estas tecnologías desde el año 2010. Desde el año 2010 al 2021, la fotovoltaica ha reducido el precio en un 88% y la eólica entre un 60%, cuando hablamos de la marina, eólica offshore, y un 68% la eólica terrestre. Como veis, aquí hay una clave, yo creo que bastante interesante y yo creo que nos puede llevar al optimismo en abordar este reto, que es la transición energética. Y es que cuando se apuestan por nuevas tecnologías, se invierte y se desarrollan proyectos, los costes de esta tecnología, simplemente por economía de escala, por desarrollo industrial y madurez tecnológica, va cayendo. Por tanto, tenemos que pensar que esto que ha pasado con la fotovoltaica y con la eólica seguramente pasará con otras tecnologías que serán necesarias para conseguir el net cero, que hoy por hoy no son viables económicamente, pero que pueden llegar a hacerlo si hacemos una apuesta decidida por ellas, ¿no? Como ha pasado en este caso. Hablamos de renovables, pero cuando hablamos de renovables y de generación de electricidad, no solo pensemos en grandes instalaciones. En la energía del futuro, en el sistema energético del futuro, van a coexistir instalaciones centralizadas, grandes instalaciones de generación de energía eléctrica, con pequeñas instalaciones de autoconsumo, instalaciones que generarán su propia energía renovable, la consumirán y cuando la energía producida esté por encima de las necesidades, las podrán vender y exportar a la red, ¿no? Van a hacer una figura que es la figura del prosumidor, es decir, ya no solamente vamos a consumir energía eléctrica de la red, sino que esto va a funcionar en ambos sentidos. Consumiremos de la red cuando no producimos suficiente, pero también exportaremos cuando tengamos excedentes de electricidad. La generación renovable o digamos las oportunidades y en qué sectores se va a desarrollar va a depender bastante de, por ejemplo, en España, el porcentaje de viviendas unifamiliares que hay o la capacidad adquisitiva de las familias. Teniendo en cuenta estos parámetros, es verdad que en España
el grueso del autoconsumo se va a ir al sector comercial. No vamos a ver tanto autoconsumo familiar o residencial como estamos viendo en otros países europeos, no tanto porque no tenemos el recurso, sino más bien porque hay menos cantidad de viviendas unifamiliares y la renta disponible es menor. Si vemos en la tabla de abajo las proyecciones que hay para el desarrollo de este tipo de instalaciones, vemos que en el sector comercial es donde más van a penetrar estas instalaciones de autogeneración. Y vamos también a tener un desarrollo muy importante de otra energía renovable, que cuando pensamos en renovables parece que solamente está la electricidad, pero es muy importante que también pensemos en los gases renovables. Tenemos que pensar que tenemos construida en España una infraestructura de gas, una infraestructura que es subterránea, que además es mucho más resiliente a los efectos del cambio climático, puesto que al estar enterrada no le va a afectar tanto pues, tormentas, lluvias, etcétera, y que podemos aprovechar para transportar energía. De hecho, hoy por hoy en España se está transportando más energía por la red de gas que por la red eléctrica. Igual que hemos conseguido convertir la electricidad en renovable, también podemos conseguir convertir ese gas que va por dentro de nuestras redes en un gas renovable. Y aquí básicamente estamos hablando de biometano y de hidrógeno. Empezaremos hablando del biometano porque el biometano hoy por hoy es una realidad. Es un gas renovable que está muy desarrollado en otros países europeos, como por ejemplo en Francia o en Alemania, donde ya constituye un porcentaje importante del gas que se mueve por la red. En España, si bien somos un país que tenemos un potencial tremendo de generación de biometano, dado que el biometano se produce a partir de residuos orgánicos. Aquí estamos hablando de la basura que producimos en nuestras ciudades, las aguas residuales producidas también en nuestras casas, pero también de todos los residuos producidos por la industria agraria y la industria ganadera, que como sabéis, pues representa una parte importante del PIB aquí en España. Básicamente, el biometano se produce cogiendo todos estos residuos, haciendo una digestión en ausencia de aire, en ausencia de oxígeno, y con esto se produce un gas que se llama biometano, que tiene un porcentaje de metano de alrededor del 50%, que si le hacemos un paso posterior de concentración o upgrading, lo conseguimos concentrar hasta cerca del 100% y tiene absolutamente las mismas características que el gas natural de origen fósil que estamos utilizando hoy en día. Este gas se puede inyectar en las redes de gas y puede utilizarse de manera indistinta al gas natural para generar energía eléctrica, en movilidad, en transporte, en viviendas o también en la industria. Utilizar los residuos y transformarlos en biometano no solamente va a tener un efecto positivo en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, estaríamos hablando de que podrían sustituirse un 15% de las emisiones a nivel nacional, sino que también nos va a dar una independencia energética, puesto que es un gas producido a partir de recursos locales. Además, todos estos residuos hoy en día están produciendo en el medio efectos negativos sobre la biodiversidad, contaminan las aguas, generan también malos olores. En cambio, con esta transformación a biometano estaríamos reduciendo también todos estos efectos negativos y generando un crecimiento económico en el mundo rural, que es muy importante en el contexto en el que estamos, un poco en el cual se está perdiendo mucha población en los pueblos pequeños. A raíz del conflicto de la guerra de Ucrania, Europa ha pisado el acelerador en relación al biometano y ha subido mucho su objetivo de producción. Y actualmente lo cifra en 35.000 millones de metros cúbicos en el año 2030. En España el objetivo nos lo fija la hoja de ruta de biometano,
que se publicó antes del conflicto de la guerra de Ucrania y que desde nuestro punto de vista pues son unos objetivos bastante raquíticos. Es decir, España tiene potencial para producir muchísimo más biometano y esperamos que con este plan Repower EU de la Unión Europea para fomentar la independencia energética y sobre todo la independencia del gas ruso, pues podamos desarrollarlo de manera mucho más rápida. La siguiente oportunidad sería el hidrógeno. El hidrógeno es otro gas renovable. En este caso se produce utilizando la energía o la electricidad renovable generada pues, en plantas fotovoltaicas, en plantas eólicas, y lo que hacemos con esta electricidad es que dividimos la molécula de agua en dos, en hidrógeno y en oxígeno. Este hidrógeno es un gas combustible que se puede transportar, se puede también almacenar y se puede usar como un combustible pues, en vehículos, en la industria o para generar energía eléctrica. El hidrógeno además tiene una dualidad muy interesante y es que no solamente es un combustible renovable, como ya hemos visto, sino que también es un vector de almacenamiento. Es decir, cuando estamos hablando de que nuestro sistema de generación eléctrica va a ir a ser mayoritariamente renovable, tenemos que pensar que la eólica o la fotovoltaica son energías que no controlamos, es decir, cuando no hay viento o cuando es de noche o está nublado, la producción es mucho menor. Necesitamos algún sistema de almacenamiento que nos permita proporcionar electricidad en esos momentos y para eso el hidrógeno sería un vehículo absolutamente ideal, ya que lo generaremos en momentos de excedente de electricidad renovable, lo almacenaremos y lo utilizaremos para producir energía eléctrica cuando falte el viento o falte el sol, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues la oportunidad de negocio es muy interesante, ¿no? Estamos hablando de inversiones acumuladas al 2030 de 3.560 millones de euros, con un volumen de negocio para el país de cerca de 1.300 anuales y con grandes reducciones de emisiones de CO2 y una creación de empleo por encima de los 220.000 puestos de trabajo. Además, también un poco, como comentaba antes Rosa, España tiene mucho potencial tanto de producción de hidrógeno verde como también de ser un hub europeo, es decir, ser la puerta de entrada en Europa del hidrógeno producido en países, por ejemplo, africanos, que van a tener mucha capacidad de producción en base a energía fotovoltaica y podemos ser ese nudo de distribución de hidrógeno a nivel entre el continente africano y el resto de Europa, ¿no? Como os comentaba antes, cuando hablamos de migrar hacia un sistema renovable, esto va a implicar necesariamente que la capacidad de almacenamiento de energía tiene que crecer. Hoy por hoy el almacenamiento de energía estamos hablando de a nivel nacional, ¿vale? No en nuestros móviles que tenemos batería o en los coches, que eso está bastante resuelto, pero a nivel nacional el almacenamiento de energía es bastante limitado. Hay solamente una tecnología relevante que son las centrales hidroeléctricas de bombeo, en las cuales hay dos embalses. Cuando hay excedente de energía, bombeamos agua del embalse inferior al embalse superior y requerimos energía eléctrica, porque hay más demanda de la oferta que se puede proporcionar el sistema, lo que hacemos es turbinar ese agua y aprovechar ese salto de gravedad para producir la electricidad, ¿no? Para llegar a ese net cero y para llegar a ese sistema energético descarbonizado va a ser necesario que aumente muchísimo el almacenamiento y van a ser necesarias unas inversiones de alrededor de 41.000 millones de euros. No solamente pensemos en baterías electroquímicas, en las baterías tipo batería de coche, que va a ser un tipo de almacenamiento necesario, pero va a tener limitaciones. Es decir, una batería solamente nos permite almacenar energía en segundos, horas o días. En España tenemos un problema y es que producimos mucha más energía en verano que en invierno.
El invierno es frío y en calefacción se consume bastante electricidad. Por tanto, para este almacenamiento intraestacional, la batería no va a ser suficiente. Y ahí estaríamos hablando de soluciones como el hidrógeno, del cual ya hemos hablado, o también soluciones de almacenamiento mecánico de energía, mediante aire comprimido o también mediante las centrales hidroeléctricas reversibles que de aquí al año 2030 pues también debería aumentar su capacidad de almacenamiento. El transporte va a ser también un sector que se va a transformar radicalmente, ¿no? Sabéis ya que en Europa hay un compromiso y el coche de combustión en el año 2035 se van a dejar de vender. Por tanto, todas aquellas inversiones destinadas a el vehículo compartido, destinadas a vehículo eléctrico, destinadas a sistemas de recarga de vehículo eléctrico, van a ser una gran oportunidad de negocio. Hablamos de prácticamente 15.000 millones de euros en esta década. Otro nicho de negocio que va a ser muy interesante y que está por desarrollar va a ser la economía circular de las tierras raras, ¿no? Estos minerales escasos de los que hablaba Rosa, y que, como podemos ver en el gráfico de la derecha, pues en Europa son bastante escasos, ¿no? El cambio de modelo energético va a dar lugar también a un cambio geoestratégico muy relevante, es decir, con el sistema energético actual, pues dependemos mucho del gas de Rusia, dependemos mucho de los hidrocarburos, ¿no? Un poco del petróleo del Golfo Pérsico, pero como ya también adelantó Rosa, el cambio en las renovables va a generar otras dependencias de estos minerales escasos. Por tanto, cualquier oportunidad industrial ligada a recuperar todos estos materiales que hay en los equipos que llegan al final de su vida útil y volver a reintegrarlos en el ciclo económico van a ser una oportunidad súper interesante, máxima en Europa, donde no tenemos este tipo de recursos. Por tanto, va a ser súper importante que nos aseguremos de que todos estos equipos se reciclen bien, se extraigan los materiales para minimizar las dependencias de otros países, ¿no? Y no caer un poco en errores o en situaciones que estamos viviendo ahora de manera muy negativa con la guerra de Ucrania, por ejemplo. El reciclaje va a ser muy importante en las infraestructuras renovables. Por ejemplo, en energía eólica, pues ya están empezando a llegar al final de su vida los primeros aerogeneradores que se instalaron. El 90% de estos aerogeneradores son altamente reciclables, pero hoy por hoy las palas, que están compuestas de fibra de vidrio y de fibra de carbono, perdón, y de otros compuestos, son más difíciles de reciclar. Está ya empezando a haber alguna iniciativa, por ejemplo, nosotros desde Naturgy estamos desarrollando una primera planta de reciclaje en Soria, de palas de estos aeros, y a futuro esto va a ser una oportunidad de negocio muy relevante, ¿no? Hay que pensar que a partir de ahora prácticamente 1.000 aerogeneradores al año van a cesar su operación, se van a tener que reciclar, estamos hablando de 3 palas por aerogenerador, unas 3.000 palas de peso, con lo cual hay 21.000 toneladas de material a tratar, a reciclar y a volver a introducir en el sistema económico, en esta idea de economía circular que se basa en maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales. La energía fotovoltaica y el reciclaje de los paneles va a ser también un nuevo modelo de negocio que va a ser relevante. Es verdad que hoy por hoy todavía los primeros paneles no están empezando a llegar al final de su vida útil, pero a futuro vamos a tener que diseñar y establecer e invertir en industrias que reciclen todo este tipo de componentes, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente el 90% de un panel solar es reciclable y podemos extraer gran cantidad de metales y también de plástico para volver a reintroducir en el sistema. Como vimos al principio de la presentación, el cambio climático es algo que ya está aquí e incluso en el mejor de los escenarios la temperatura
Estamos hablando de limitar el incremento por encima o por debajo, perdón, bastante por debajo de los 2 grados, idealmente que se quede en el 1,5 grados. Ahora mismo estamos en un incremento de temperatura de 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales y estamos ya sintiendo cómo esto está produciendo unos cambios en el clima. Por tanto, vamos a tener que adaptarnos a estos cambios meteorológicos que se están produciendo. Y aquí hay otra oportunidad de negocio. Es decir, cualquier medida que tomemos para fortalecer la resiliencia de nuestros sistemas industriales y económicos van a ser absolutamente necesarias, ¿no? Aquí estamos hablando de medidas duras, medidas de infraestructura, pues estamos hablando de reformar las redes de alcantarillado, reformar todos esos paseos marítimos que están tan cercanos a la costa y que van a verse afectados cada vez más por los temporales y por la subida del nivel del mar, pero también estamos hablando de otro tipo de medidas más blandas como sistemas de alerta o mejoras en los sistemas de edificación, ¿no? Es muy importante que además acometamos todas estas inversiones de manera temprana, puesto que está demostrado que estas inversiones van a tener un menor coste, va a tener un menor coste la prevención que la reparación a futuro. Dentro de lo que son las medidas de adaptación del cambio climático, hay unas soluciones que son bastante interesantes, que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, no pensemos solamente en soluciones tecnológicas, sino que utilicemos la naturaleza para evitar los daños producidos por el cambio climático. Hablamos, por ejemplo, pues de barreras vegetales para reducir riesgos de erosión. Hablamos también de utilizar todo lo que es el medio marino y los sistemas costeros para reducir también el impacto que tengan todas estas tormentas, incluso la subida del nivel del mar. Hoy en día estas soluciones, la verdad es que no hay un desarrollo económico, no hay muchos modelos de negocio basados en ellas, pero vamos a ver también cómo van a crecer. Tienen una ventaja y es que el coste es bastante menor que las infraestructuras tradicionales y además de la ventaja económica, yo creo que el rodearnos de naturaleza para resolver nuestros problemas pues tiene otro tipo de impactos positivos que yo creo que a todos tenemos en la cabeza y a todos nos gusta pues de alguna manera ver esa naturaleza en las ciudades o lo vimos con el COVID, ¿no? Como la naturaleza entró en nuestras ciudades y pues es bastante agradable y bastante positivo, ¿no? Y por último, como veíamos en la gráfica inicial, no solamente pensemos en reducir las emisiones, en mitigación del cambio climático, en adaptarnos al cambio climático, sino que también tenemos que empezar ya a pensar en capturar CO2 de la atmósfera y retirarlo. Y va a haber dos tipos de soluciones tecnológicas, soluciones de captura, concentración y almacenamiento geológico profundo del CO2, pero también va a haber soluciones basadas en la naturaleza, y es que los árboles hoy por hoy son el mejor invento para capturar CO2. Por tanto, va a haber también una oportunidad de negocio muy relevante relacionada a esa plantación de árboles, a esa recuperación de masa forestal a nivel global, no solamente en España, para que capture CO2 y podamos netear todo ese remanente de emisiones que no vamos a ser capaces de reducir. Bueno, pues con esto terminaría la presentación, todas las oportunidades que van a traer también consigo el Net Zero y bueno, pues os animo a que hagáis preguntas que intentaremos resolver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nieve, Rosa, muy interesante. La verdad es que nos habéis enseñado, yo creo que la senda o el camino que tenemos que seguir para llegar a alcanzar ese mundo descarbonizado o net cero. No sé si llegaremos a 2050 o ya nos tendremos que esperar a 2070, como hay algunos estudios que ya están relacionándolo. Tenemos por aquí varias preguntas del público, entonces voy a empezar. Aunque nosotros ya teníamos una batería, pero la verdad es que el público está muy proactivo esta tarde.
Tengo aquí una pregunta. Suponiendo que en 2050 seamos capaces de generar a nivel global toda la energía eléctrica demandada, ¿qué porcentaje de gases efecto invernadero seremos capaces de reducir? Cualquiera de las dos, o Nieves mejor casi. Bueno, si conseguimos, o sea, teniendo en cuenta que la generación de, bueno, hemos dicho que la energía es responsable a nivel mundial del 75% de las emisiones, pero cuando hablamos de energía estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Por una parte hablamos de la generación de energía eléctrica, pero también estamos hablando del transporte, ¿no? Estaríamos hablando de más o menos ese 75%, lo podríamos distribuir mitad, ¿no? Si consiguiéramos reducir todas las emisiones de la generación, si lo consiguiéramos llevar a cero, podríamos reducir una parte muy relevante. O sea, estaríamos hablando de prácticamente el 30% de las emisiones a nivel global. Más allá de la generación eléctrica, tendríamos también que trabajar en la sustitución un poco de los combustibles fósiles del transporte, que hoy por hoy es una fuente también súper importante de emisiones, para poder un poco ir llegando a ese net cero, y por supuesto también de toda la energía utilizada en la industria. Muy bien. Tengo aquí una pregunta también que nos hacen tanto a la Fundación, que voy a responder, tanto a la Fundación como a cualquiera de vosotras dos, y nos preguntan cómo se está permeabilizando este gran reto a la sociedad. ¿Cómo se va a innovar en la educación para preparar a la generación net cero, la que tendrá 30 años en 2050? Yo respondo pequeñito desde la Fundación. Por un lado, pues trasladamos a la sociedad, por eso realizamos este foro en la reunión del think tank donde hablamos del futuro del net cero, hacemos este webinar, y por otro lado también tenemos la publicación sobre el net cero que la podéis descargar de forma gratuita en nuestra web. De esa manera quisimos abordar este tema que consideramos tan importante para trasladar a la sociedad el contenido. Luego, por otro lado, también tenemos a través del programa Academia de la Fundación, donde nos focalizamos en promover la innovación y el emprendimiento en las generaciones futuras. Vamos a los estudiantes en los 2 últimos años de carrera, y dentro del programa que tenemos con los chicos en sesiones prácticas, 8 sesiones que tenemos a lo largo de cada cuatrimestre, una de las sesiones que tocamos es energía, donde trasladamos ese conocimiento en el sentido de que la energía lo es todo. Sin energía no hay nada. Podemos llegar a hablar de quantum computing, de inteligencia artificial, pero la base de todo es la energía. Desde si hablamos de telecomunicaciones y de innovación, la base es la energía. Entonces es importante también en las generaciones futuras trasladar ese sentido también de urgencia. Como decía una de las ponentes que tuvimos en el foro, Catherine Heijo, que es una activista de cambio climático y todo el tema de energía, del ecosistema de energía, ella nos hablaba del sentido de urgencia. Es urgente trasladar a la sociedad y al ciudadano en general que es urgente ponernos las pilas en llegar a ese camino de net cero. Si no lo hacemos ya, vamos a tener difícil llegar en 2050. Como decía mi querido y admirado Václav Smil, para llegar a 2050 en net cero necesitaríamos invertir el 10% del PIB a nivel mundial. O sea, esta magnitud de lo que está indicando Václav es inmensa. Eso nos da el sentido de que es realmente importante y urgente tomar cartas en este asunto. Y os dejo a vosotras que contestéis. ¿Cómo permeabilizamos este gran reto a la sociedad? Por ejemplo, Rosa. Pues la verdad es que comparto muchas de las cosas que comentas, y es verdad que aquí siempre hay una visión un poco personal, ¿no? Probablemente de lo que estamos viendo, ¿no? Yo creo que es algo que está permeabilizando la sociedad. Lo podemos ver en sectores muy concretos, como es el sector de la moda, por ejemplo, ¿no? En el que están cada vez más desarrollando iniciativas que nos incitan no a consumir de una forma mucho más inteligente, a reciclar, a reutilizar, a revender la ropa, y esto nuestros jóvenes nos lo están enseñando, ¿no? Yo creo que es uno de los parámetros. Es cierto que la educación a nivel de colegios y a nivel de situaciones más avanzadas ya se está desarrollando. O sea, si tenéis niños en edad escolar
alrededor, yo creo que les van inculcando, ¿no?, la necesidad del ahorro energético, apagar la luz, consume de una forma sostenible, pero no tenemos tiempo. O sea, la educación es un arma muy poderosa para transformar la sociedad, pero necesitamos algo mucho más urgente, ¿no? Y es verdad que necesitamos grandes inversiones, porque el problema del 2050 lo hemos visto a lo largo de esta hora, ¿no?, que estamos compartiendo, que es un problema muy grande, pero es que empieza por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros lo que podemos hacer hoy, ahora mismo, ¿no?, o lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa concienciación social yo creo que va calando porque, bueno, tuvimos oportunidad con gracias a la Fundación en julio de compartir unos días con gente muy comprometida a nivel personal que ha tomado esta decisión de vida sostenible y que lo llevan hasta los extremos que no podéis imaginar, ¿no? Con lo cual, yo sí soy o sea, tengo mucha esperanza de que realmente la sociedad la estemos cambiando, pero tenemos que empezar por nosotros. O sea, es muy importante ver las grandes figuras y las grandes cifras de cara a lo que tenemos que invertir, pero empecemos transformando nosotros cómo nos comportamos y cómo consumimos, producimos y vivimos en general. ¿No creéis que toda esta situación, el escenario actual, con la guerra que tenemos en Ucrania y toda la subida de precios de la energía, que eso está influyendo al final para que nosotros como ciudadanos nos vayamos concienciando de que es urgente? O sea, ¿creéis que al final esta situación actual no está cambiando un poco ese camino y como metiendo presión para que los gobiernos, los políticos, el sector privado, el sector público y los ciudadanos al final y las empresas también? Porque no nos debemos olvidar que las empresas también tienen aquí su papel o su rol a la hora de luchar por llegar a ese camino net cero. O sea, ¿no creéis que a lo mejor se está todo como precipitando un poco y que esa senda tiene como una mayor presión para llegar a ese objetivo net cero en 2050? Sí, yo creo que esta situación está acelerando la transición energética, ¿no? O sea, yo creo que al final, ahora mismo estamos viviendo varias crisis, ¿no? Una crisis climática, una crisis energética, también una crisis de seguridad con la guerra, y es que al final la respuesta a todas las crisis es la misma, ¿no? O sea, yo creo que eso es positivo, ¿no? Y es, oye, apostar, pisar el acelerador, hacer esta transformación hacia lo renovable, ¿no? Y luego también un poco lo que comentas, ¿no? El encarecimiento de la energía yo creo que hace que la utilicemos de una manera mucho más responsable y mucho más eficiente. Entonces, sí, por supuesto, yo creo que las empresas, bueno, las empresas y cada uno de nosotros, ¿no? Si no es por la convicción un poco personal de proteger la sostenibilidad, pues por la vía de la economía está habiendo, yo creo que una reducción del consumo importante, ¿no? Ujú. Mm. Sí, sacando el tema de la energía, en todo este proceso, cuando estábamos organizando el think tank, sí que los expertos nos decían que no podemos dejar la economía detrás. Es decir, no podemos llegar a ese objetivo net cero en 2050 sin tener en cuenta el papel de la economía. O sea, no podemos llegar de que de camino nos estemos cargando la economía. Entonces, yo creo que es un punto importante también a tener en cuenta. ¿Vale? Tengo otra pregunta a colación, ¿vale? A nivel de eficiencia energética, creo que para ti, Nieves, entre el hidrógeno, el gas natural y el petróleo, ¿cuál es el que tiene más protagonismo? A ver, yo creo que aquí, más que hablar de protagonismo, yo creo que lo que tenemos que hablar es que tenemos que tender un poco a buscar combustibles que sean renovables, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de biometano y por qué estamos hablando de hidrógeno? Pues porque hay determinadas industrias, determinadas aplicaciones donde necesitamos calor. eh, Producir calor con electricidad, digamos que requiere una gran cantidad de electricidad. Entonces, es bastante más eficiente, bastante más razonable hacerlo con un combustible. Ahí es donde tiene sentido hablar de estos combustibles, estos biocombustibles, combustibles renovables, gases renovables, hablar de hidrógeno, hablar de biometano, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene más relevancia? Yo creo que cada uno va un poco ocupando su papel. Yo creo que lo importante es que esa transición que hemos hecho
tecnológica con la electricidad, ¿no? De pasar de fuentes fósiles, solo podíamos producir o mayoritariamente producimos energía eléctrica con fuentes fósiles, como puede ser carbón, derivados del petróleo, etcétera, ya que haya tecnologías que son viables económicamente para hacerlo de manera renovable, esa misma transformación la tenemos que hacer con los combustibles. Entonces, ahí tenemos biometano. ¿Biometano qué diréis? El biometano también emite CO2. Sí, emite CO2, pero es un CO2 que está es un CO2 biogénico, que está dentro del ciclo del carbono, es decir, es un CO2 que nosotros hemos respirado, hemos extraído de la atmósfera, lo hemos incorporado y luego, ¿no? Como un desecho orgánico, ese carbono se incorporará y producirá un metano. Por tanto, digamos que desde el punto de vista climático sería neutro, no produciría gases de efecto invernadero, igual que nuestra respiración no produce o no lo contabilizamos, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático. Entonces, hacer un poco el cambio a este tipo de combustibles de origen renovable, yo creo que es lo más relevante, ¿no? Ir cambiándolo poco a poco. Y hablamos de gases renovables y también de biocombustibles que vayan también sustituyendo a esos combustibles líquidos. ¿Y tú crees que el hidrógeno verde a largo plazo se puede conseguir que sea rentable? Sí, de hecho, con este contexto energético va a ser bastante más rápido de lo que esperábamos. Sí. Sí, falta, o sea, así como el biometano hoy por hoy ya hay tecnología, es viable económicamente, o sea, con el biometano no hay duda, al hidrógeno le falta un poquito de desarrollo tecnológico y le falta esa curva que hemos visto antes que pasó con la fotovoltaica y con la eólica. O sea, un poco que haya proyectos, que haya economía de escala para que vaya bajando el precio, pero por supuesto que sí. Vale. Ya voy a ir a por las últimas preguntas para intentar terminar las 5:15, que era el tiempo que teníamos acordado con Nieves y Rosa, no robaros más de vuestro tiempo. Si de verdad se prohíben los automóviles que funcionan con gasoil con gasolina y diésel en 2035, ¿qué va a ser de la industria petroquímica derivada del petróleo? ¿Cómo se piensan sustituir todos los materiales poliméricos, plásticos, caucho, etcétera? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que ahí el análisis que hacía la agencia venía a demostrar que realmente la industria petroquímica es muy pesada y casi todo lo que nos rodea al final está hecho de petróleo, ¿no? Los zapatos, las mesas, los quirófanos, en cualquier sitio encuentras derivados de petróleo, ¿no? Y en cualquiera de los escenarios, incluso en este escenario en el cual teníamos un 20% de penetración de los vehículos eléctricos y habíamos conseguido ese objetivo de net cero, seguía habiendo una demanda de petróleo todavía muy relevante, ¿no? En cualquiera de los escenarios se está viendo que la industria del petróleo va a seguir teniendo un papel relevante o que no vamos a ser todavía capaces de sustituir en el año 2050, aunque nos hayamos puesto ya en ese objetivo, habiendo conseguido ese objetivo de emisiones netas cero, ¿no? Y ya la última pregunta. ¿Existe la posibilidad de incrementar la energía nuclear para ayudar el net zero en 2050? No hemos hablado de energía nuclear casi nada, pero creo que también hay que darle un poquito de tiempo. Yo creo que los escenarios energéticos a nivel global sí que se considera un poco la participación de la energía nuclear, ¿no? Es una energía que no emite, ¿no? Está habiendo también nuevos desarrollos nucleares, está un poco trabajando en un combustible resistente a accidentes o con mucho menos riesgo de accidentes, en centrales mucho más pequeñas, centrales modulares, incluso también se está trabajando en la fusión, ¿no? O sea, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que hay que innovar mucho porque no están encima de la mesa todas las tecnologías que nos van a permitir conseguir ese net cero. Entonces, sí la nuclear desde luego forma parte del cóctel de energías, ¿no? Que estará en ese mundo net cero. Por completar un poco la idea, yo creo que las inversiones en energía nuclear requieren, como son tan demandantes en lo que es tiempo de desarrollo y dinero necesario para desarrollarlas, requieren acuerdos nacionales y supranacionales para llegar a estas inversiones, ¿no? Ningún capital privado puede decidir invertir en energía nuclear en estos momentos, ¿no? Y afrontar ese riesgo.
Muy bien, no sé si tenéis algo más que queráis comentar. Por nuestra parte creo que esto sería todo. Daros las gracias, muchísimas gracias a las dos, Nieves, Rosa, y emplazaros al resto al siguiente webinar que tenemos la semana que viene, el día 10, donde vamos a hablar con Dimitris Montouros, que es el CEO de Ferrovial, donde nos va a hablar del camino de la innovación en las empresas. Podéis acceder directamente en el chat, creo que sí, podéis en el chat, os vamos a poner ahora mismo el link para poder apuntaros al webinar, y con esto daros las gracias a todos, de nuevo Nieves, Rosa, y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.